Unas hermanas usarán todos sus ahorros para comprar un apartamento, pero al pasar un tiempo, empiezan a escuchar sonidos extraños provenientes del apartamento de arriba. Pero lo más aterrador es que nadie está viviendo ahí. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Noise. La historia comienza en un apartamento, donde una chica llamada Yoji está colocando espumas en el techo para evitar escuchar los sonidos extraños que hace su vecino de arriba. Pero a pesar de todos sus esfuerzos se siguen escuchando, así que toma su celular para grabar y así poder confrontar a su vecino. Pero justo en ese momento la electricidad comienza a fallar. Yoji toma su celular para llamar a alguien, pero se queda paralizada del miedo al ver una sombra en su balcón. 4 días después, la empresa notó que Yoji no había ido a trabajar, por lo que llamaron a la policía, quienes se pusieron en contacto con su hermana Young. Ella pasaba las noches en los dormitorios de la empresa para la que trabaja, así que no tenía idea de lo mucho que estaba sufriendo Yoji. Lo único que sabía es que ella estaba escuchando sonidos extraños. Al entrar al apartamento, queda muy impresionada al ver que todo es un desastre, hasta pareciera que hubo una pelea. Young llama a su hermana para saber en dónde está, pero no le entra la llamada porque su celular está apagado. Preocupada por esto va a hablar con Jun, el compañero de trabajo de Yoji. Él le contó que algunas veces hacía llamadas con Yoji por la noche, pero por alguna razón ella siempre decía que había demasiado ruido, pero él jamás escuchó nada. Al regresar al apartamento, Young encuentra el celular de Yoji completamente descargado, y esto le preocupa aún más porque ella siempre estaba pegada a él. Mientras espera que se cargue, encuentra una mancha negra en el piso de la habitación de Yoji, y al mismo tiempo el vecino de abajo llama a la puerta porque quiere quejarse de los sonidos que se están escuchando, pero Young le dice que nadie estaba haciendo ruido. Sin embargo, él no le cree y le dice que si vuelve a hacer ruido le enseñará a quedarse callada. Después de que el vecino llamado Sim se marcha, Young intenta desbloquear el celular, pero no puede hacerlo porque no se sabe la contraseña. Ella va a hablar con el guardia de seguridad para preguntarle si saben dónde está su hermana, pero él le dice que no y que la última vez que la vio fue hace unos días. En ese momento, una vecina los interrumpe y le dice al guardia que el sótano del edificio huele muy mal, así que Young, la vecina y él van a revisar, pero al abrir la puerta lo único que encuentran son pilas y pilas de basura, ya que los residentes suelen usar el sótano como basurero y nadie se atreve a limpiarlo porque sería muy costoso. Cuando Young regresa a casa, logra descifrar la contraseña del celular. Resulta que es su fecha de cumpleaños. En la aplicación Notas de Voz hay varios audios que Yoji había grabado, en los cuales ella estaba diciendo que los sonidos extraños no la dejaban descansar. Realmente se escuchaba muy asustada. De repente, Young alcanza a escuchar que había otra voz en los audios, pero no se entiende lo que está diciendo. Al mismo tiempo, alguien toca la puerta de la entrada y del otro lado de la puerta se escucha la voz de Yoji. Young presiente que algo anda mal, así que se asoma por la mirilla de la puerta y lo único que alcanza a ver es un ojo completamente negro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum benedicta. Al día siguiente, Jun va al apartamento para confesarle a Young que él era el novio de Yoji y que estuvieron saliendo en secreto por 6 meses. Y a pesar de que ya no son pareja, le preocupa que ella esté desaparecida. Los dos van a la comisaría para abrir un caso de desaparición. Y cuando la policía se entera que Yoji estaba viviendo en el apartamento 604, les cuenta que hace mucho tiempo una mujer que también vivía en ese lugar había ido a poner una queja porque alguien estaba haciendo mucho ruido por las noches. El caso no había llegado muy lejos, hasta que un día la encontraron colgando del techo. Al escuchar eso, Young se queda congelada del miedo y se imagina que mientras está comiendo el desayuno, esa mujer aparece. Más tarde, Jun la acompaña de regreso a casa, pero antes de entrar al apartamento, encuentran una nota del vecino Sim, en la cual está pidiendo a Young que deje de hacer tanto ruido. Young le explica que Sim la amenazó el día anterior y teme que él le haya hecho algo a su hermana. Por la noche, Young se comunica con la policía para informarles sobre las amenazas de Sim y menciona que él es el principal sospechoso de la desaparición de Yoji, así que deberían revisar su apartamento. Sin embargo, la policía le dice que no pueden hacerlo porque no tienen pruebas de que él sea el responsable. De lo único que están seguros es que Yoji jamás salió del edificio, pues revisaron todas las cámaras de seguridad de la calle y ella no sale en ninguna toma. Young tiene que colgar la llamada porque el vecino está exigiéndole que abra la puerta. Por suerte, Jun todavía seguía ahí, así que él la abre un poco y le pregunta qué es lo que quiere. La actitud de Sim cambia por completo y le dice que solo quería pedirles que no hicieran tanto ruido. Y cuando él regresa a su apartamento, vemos que llevaba un cuchillo en la mano.
Más tarde, Young sale del apartamento para pegar unos carteles que hizo sobre la desaparición de su hermana. Al ir a la parte trasera del edificio, ve que hay un pequeño observando el interior del sótano por una ventana que está rota. Ella aprovecha la oportunidad y se acerca para iluminar el interior con la linterna de su celular. Pero en eso, Jeong, la vecina del 804, aparece de repente detrás de ella. Jeong le dice que no es buena idea que esté pegando esos carteles porque la líder del comité de vecinos se va a molestar, ya que acaba de lograr que una compañía remodele el edificio. Y si esos carteles provocan un escándalo, la compañía ya no querrá hacer la remodelación y el precio de todos los apartamentos bajaría demasiado. Eso no es asunto mío. Después de que Jun se va, Young se asusta al ver que la manija de la puerta de la entrada se acaba de abrir y de la oscuridad sale su hermana. Young la abraza y le pregunta en dónde estaba, pero Yohee no le responde y se va a su habitación. Pero cuando Young va a buscarla, ella ya no está y justo en ese momento despierta y se da cuenta que solo era una pesadilla. Sin embargo, algo más aterrador ocurre, pues el vecino loco está tratando de abrir la puerta. Ella quiere gritar, pero se le va el aire al ver una sombra en el balcón. Cuando Sim se da por vencido y se marcha, Young toma algo con que defenderse y va a revisar el balcón, pero para su sorpresa no hay nadie. Por otro lado, Sim siente que está enloqueciendo porque no deja de escuchar los sonidos extraños y como no ha podido dormir, está dispuesto a encontrar a la persona que está perturbando su paz. Pero mientras recorre los pasillos con su cuchillo, ve que un hombre sumamente aterrador lo está observando fijamente. A Sim le da tanto miedo que sale corriendo a máxima velocidad, pero algo hace que se tropiece y sale volando por una ventana hacia el vacío. A la mañana siguiente, Young escucha mucho alboroto en el patio del edificio, así que va a ver qué está pasando. Ya saben, el chisme primero. Ella se queda unos segundos en shock al enterarse del accidente, pero al ver a un policía va a pedirle que revisen el apartamento de Sim, ya que presiente que su hermana podría estar ahí. Pero el oficial le dice que ya lo revisaron y no encontraron a nadie más. La prota va a visitar a Jeong y le pide que le cuente qué fue lo que le pasó a la antigua dueña del apartamento 604. Así que Jeong le cuenta que hace unos años atrás había una mujer que decía que escuchaba ruidos extraños en el techo. Ella pensaba que el vecino del 704 era el culpable, así que se vengó y comenzó a golpear el techo para incomodarlo. Al mismo tiempo, el vecino del 504 también escuchaba sonidos en su techo, y como él pensaba que la dueña del 604 era la responsable, tomó un martillo y fue a darle cuello, y cuando se dio cuenta de lo que hizo, salió corriendo. El comité de vecinos decidió mantener el incidente en secreto para que las propiedades no se devaluaran. Young le pregunta si conoce al vecino del 704, ya que necesita hablar con él sobre el ruido que hace todas las noches, pero Young se queda tiesa y le dice que no hay nadie viviendo en ese apartamento. Esa noche Young y Jun deciden revisar el sótano para saber por qué huele tan mal. ¿Y qué creen? Tienen la gran idea de separarse. Imbéciles. En un rincón, Jun encuentra el cuerpo del hombre que vivía en el 504, el de la historia que había contado Jeong, y de un momento a otro, el hombre voltea la cabeza para ver a Jun y lo posee. Como es un espíritu vengativo, lo obliga a tratar de lastimar a Young, pero ella le da un madrazo en la cabeza con una piedra y luego sale por la ventana rota. La líder del comité de vecinos va a ayudarla y llama a la policía, y cuando ellos llegan le informan a Young que Jun se fue a mejor vida, pero como fue en defensa propia, no le pasará nada. En medio de la pelea que tuvo con Jun, había visto una puerta de metal, así que espera que la policía se vaya para ir al sótano de nuevo, y al abrir la puerta de metal, encuentra a Yohee, sumamente débil. Young va a ayudarle y le pregunta qué fue lo que le pasó, pero Yohee entra en pánico al ver a Jeong sosteniendo un martillo. Resulta que una noche, Yohee salió a ver quién estaba haciendo los sonidos extraños, así que se puso a grabar para tener pruebas. Fue al apartamento 704, pero como nadie le abrió, se dirigió al apartamento de Jeong, el 804. La puerta estaba abierta, así que entró, y para su asombro, ella era la que estaba haciendo el ruido. Jeong estaba hablando con su hija, pero el problema es que no había nadie más en el apartamento, y cuando la doña vio a Yohee, la tiró al suelo y le golpeó la pelona. De vuelta al presente, Jeong se lanza encima de Young para desvivirla con el martillo, y mientras se pelean ella le cuenta que antes de mudarse al apartamento 804, vivía en el 704. La mujer que vivía en el piso de abajo siempre se quejaba de que su hija hiciera tanto ruido, y un día su hija tuvo un accidente y murió. En la cabeza de Jeong, la señora del 604 era la culpable, así que hizo que el vecino del 504 le diera cuello, y luego ella se deshizo de él. En ese momento, el espíritu de la señora del 604 aparece y se lanza encima de Jeong para dejarla tiesa. Las hermanas salen corriendo y la dejan encerrada con la fantasma.
Tiempo después, todo vuelve a la normalidad y una chica se muda al apartamento 704. Ella va a visitar a Young para darle unos regalos y le dice que tratará de no hacer mucho ruido. Y al preguntarle si vive sola, Young le dice que no, vive con su hermana. Pero al señalarla, la chica queda muy confundida porque no hay nadie más, lo que significa que Yohee sí murió, pero su espíritu está viviendo con Young. Familia, los saluditos del día de hoy van para Marlon Andrés Rivas López, Valeria Lucio, Fátima Hola y Diego Amaya.